¿Alguna vez notaste que un estudiante cambió de actitud, pero no supiste cómo actuar? ¿Qué pasa cuando la escuela se convierte en el único lugar donde un adolescente respira en paz? ¿Qué podemos hacer desde el aula para que se sientan seguros? Para responder estas interrogantes, primero necesitamos entender qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son las reglas básicas que nos protegen para vivir con respeto, libertad y bienestar. Fueron presentados oficialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948, como respuesta a todo lo que no debía repetirse tras la Segunda Guerra Mundial. Nos aseguran cosas esenciales como poder ir a estudiar, sentirnos seguros en casa, tener salud, ser escuchados, entre otros. La UNICEF afirma que los adolescentes son sujetos de derechos y su protección implica cuidar su bienestar físico, emocional y social. Tienen derecho a estudiar, a ser atendidos, pero también y sobre todo a sentirse seguros, escuchados y vivir sin miedo. Por ejemplo, si un adolescente vive en una casa donde lo insultan o lo hacen sentir menos, no solo sufre emocionalmente, también se está vulnerando su derecho a vivir sin violencia y a crecer con dignidad. A esta problemática se le conoce como violencia familiar. La violencia familiar ocurre cuando, dentro de un hogar, alguien daña a otro, ya sea de manera emocional, física, psicológica o económica. Esta problemática no es ajena a nuestra sociedad peruana y se refleja directamente en las aulas. Por eso, como docentes, necesitamos estar preparadas para atender y acompañar a quienes viven estas situaciones. Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 2022, el 16% de los casos reportados de violencia familiar corresponden a adolescentes y del total, el 86% fue contra mujeres. Muchas veces se esconde detrás de frases como «es su forma de decirme que le importo» o «en todas las casas hay gritos», frases que normalizan el maltrato y lo disfrazan de costumbre, el machismo en la crianza, los ciclos de violencia que se transmiten de generación en generación, la falta de redes de apoyo y más factores son los que permiten que el maltrato se repita una y otra vez en pleno siglo XX. Esto repercute en el rendimiento académico, pero también en emociones como ansiedad, depresión, pánico, temor a hablar, el aislamiento y claramente el repetir el círculo cuando este adolescente crece y forma su propia familia. No es solo tristeza, es una vulneración directa de derechos como el del vivir sin violencia, a estudiar con tranquilidad, tener salud emocional. Cuando el dolor de casa se lleva al aula, no basta con enseñar, hay que escuchar, cuidar, acompañar y reportar los casos, porque las señales, por más pequeñas que parezcan, también son llamados de ayuda. Para escuchar una mirada desde el aula, les presentamos una entrevista realizada a una profesora de educación básica, quien comparte cómo fue su experiencia al actuar frente a las señales. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Romero Morales. Me desempeño como docente del área de comunicación en el nivel de secundaria y hace 3 años soy coordinadora de TOE, que es Tutoría y Orientación al Educando. Así es, en el caso del nivel de primaria, porque yo también he sido docente en este nivel y también he sido tutora, se reportó un caso al CICB relacionado con la violencia familiar. Uno de mis estudiantes había referido a manera de comentario a una de sus compañeras una situación que se había dado en casa. Inmediatamente yo abordé el tema porque la mamá de la niña me hizo un comentario. Entonces fui a preguntar al niño de una manera muy sutil, muy prudente, sobre esta situación de violencia familiar. Entonces él inmediatamente me respondió que no quería hablar del tema, cerró sus ojitos y empezó a llorar. Es por este motivo que empecé a buscar evidencias, un poco más de evidencia acerca de esta situación, dándome señales que sí se había realizado la violencia, que se estaba realizando la violencia familiar, no solamente con él, sino también con otros hermanos que estaban en otros grados dentro del colegio. Inmediatamente se reportó a la psicóloga, a la Comisión de Bienestar y Atención al Educando,
A partir de eso es que se activa la denuncia en el CICB y ya se procedieron a realizar las diversas tareas que nos encargaban, ¿no? Una de las señales que muestran los adolescentes frente a la violencia familiar que sufren en casa, número uno, es que son introvertidos, ¿no? Un poco callados ante la autoridad, siempre están sumisos, no alegan o argumentan si es que no están de acuerdo con una idea o con una tarea, lo cual es normal en un adolescente, la verdad. Si tú le dices no, que no van a tener recreo o se ha solicitado, ¿no?, que se queden dentro del aula, muchos de ellos te piden una fundamentación o un porqué de esta medida. Pero en este caso ellos siempre asumen, ¿no?, lo que les dice la autoridad y se quedan callados. En otras ocasiones hemos visto que son reprimidos, callados, se aíslan y en ocasiones también no hay un rendimiento académico como debería de ser, ¿no? Lo cual ya son alertas en donde nosotros como tutores y como docentes también debemos intervenir. Esta problemática afecta mucho ya que el estudiante no está motivado, está distraído, no se concentra. Cada vez que tiene que relacionarse con sus pares también hay un problema para hacerlo, hay mucho miedo, ¿no? Demuestra mucho temor para expresar sus ideas, mucho temor para expresar su opinión, fundamentar o argumentar alguna posición, especialmente de repente desde el área de comunicación, que es tan importante, ¿no? O en el área de PCC, sociales, en donde tienen que desarrollar un poco más pues, sus fundamentos, en donde tienen que explicar su punto de vista. Uno de los retos que enfrentamos es que la propia familia esconde, evade o oculta información. Por ejemplo, me ha sucedido que en el caso de las evidencias que uno de sus padres es el que está sometiendo a los hijos, ¿no?, con violencia, la mamá cubre esa situación, minimiza esta situación y dice, pues que no, que era solamente una situación de juego, fue un accidental. Uno de los valores que debemos desarrollar los docentes, importante sobre todo para esta situación, es la empatía, ya que de esta manera podemos ponernos en el lugar de nuestros estudiantes y familias para empezar a realizar acciones en bienestar de ellos. Otro valor sería la solidaridad, ya que de esta manera podemos crear redes de contención que ayude a estas familias a mejorar esta problemática. Y lógicamente la responsabilidad para actuar con prudencia e informar sobre las situaciones que se están dando. En la entrevista realizada, las emociones vividas influyeron de forma directa en los comportamientos y las metas escolares del adolescente. Como indica Vizquerra, 2009, las emociones negativas no gestionadas dificultan el aprendizaje, la concentración y la expresión de ideas. En este caso, el estudiante mostraba miedo al opinar, desconcentración y dificultad para sostener argumentos, lo que no solo impacta en el área de comunicación, sino en todas aquellas que requieren pensamiento crítico. Asimismo, Daniel Goleman, 1995, sostiene que la autorregulación emocional permite a los individuos manejar los impulsos, adaptarse al entorno y establecer vínculos sanos con los demás. Por ello, se destaca que el docente no solo enseña contenidos, sino que acompaña en el desarrollo socioemocional del adolescente, permitiendo así que se sienta seguro para aprender y comunicarse. Y como educar también es transformar creencias, creamos este video con actividades para abordar desde el aula uno de los efectos de la violencia familiar, los estereotipos. Los estereotipos son ideas rígidas sobre cómo deberíamos ser, según nuestro género, edad o rol familiar. Aunque parecen inofensivos, limitan la forma en que los adolescentes se entienden, se expresan y conviven, y sobre todo restringen su libertad, por lo que es oportuno que desde el aula también se busque la erradicación de estos estereotipos que muchas veces vienen de casa. Actividad 1. Mapa de etiquetas. Materiales. Hojas de colores o post-it, plumones. Cada estudiante escribe frases estereotipadas que han escuchado en casa o en la comunidad. Ejemplo, los hombres no lloran. Se clasifican estereotipos y se reflexiona sobre cómo afecta su libertad y autoestima. ¿Qué te hizo sentir ese estereotipo?
¿Crees que limita tu libertad? Se resignifican con frases alternativas que promuevan equidad. Todos pueden llorar. Actividad 2. Taller de roles familiares. Materiales. Hojas con los casos a dramatizar y vestuarios para la dramatización. Los estudiantes crean situaciones cotidianas con estereotipos de género en la crianza. Estas pueden ser parodias, sátiras o más dramáticas, es decir, con el toque de cada estudiante, pero con el mismo fin, la reflexión en conjunto. Análisis de las dramatizaciones. En grupos se hacen preguntas como: ¿alguna vez viste una situación parecida? ¿Dónde? ¿Qué te hizo sentir? ¿Cómo actuarías ahora frente a estas situaciones ahora que sabes que son estereotipos? Se promueve el debate guiado sobre cómo estas dinámicas pueden reducir la violencia, el silencio y la desigualdad en cuanto a los estereotipos de la sociedad. Estas actividades buscan intervenir y cuestionar de forma dinámica las ideas que nacen de los estereotipos sociales. Según la Guía para la Prevención de Estereotipos en Adolescentes del Minedu 2021, estos patrones afectan la autoestima, la equidad y la manera en que nos relacionamos. Además, la UNESCO 2020 sostiene que los estereotipos perpetúan relaciones de poder y exclusión, limitando el desarrollo afectivo y social de los adolescentes. Como docentes podemos hacer la diferencia desde el aula, con actividades que ayuden a visibilizar y cuestionar estas ideas al brindar espacios de libertad emocional, porque educar no es solo enseñar contenidos, también es cuestionar aquellos que limitan, que encadenan. Y cuando se rompen los estereotipos, se abre espacio para que cada adolescente sea libre de ser y sentir. Gracias por su atención. Referencias al final del video.